quedó plasmado para siempre en los vestigios arquitectónicos de sus impresionantes urbes. De su enorme legado cultural nos siguen hablando los propios mayas de hoy día. Estos fueron los mayas que conocieron los españoles a la llegada, los mayas de Chichén, a los mayas de Palenque, no los conocieron, ¿no? En su época de esplendor, esto hay que precisarlo, ¿no? Como esta película erróneamente de Apocalipto, ¿no? Me encanta. Ay, es muy triste, ¿no? Lo único rescatable de ahí, pues fue el trabajo este, de, de vestuario y demás, pero la historia, híjole, muy, muy, triste, ¿no? En fin, hablamos de cosas más interesantes, pues apreciamos aquí a Tulum, ¿no? Con esta belleza, este espacio mágico, podemos contemplar la belleza y también precisar, aquí podemos apreciar la muralla que pues guarda este espacio sagrado. Aquí la representación de Tulum es un Itzamna, un lagarto, un monstruo de la tierra, ¿no? Todo su conjunto. Es uno de los sitios más conmovedores también que hay, aunque diga, ¿no? Como en el texto, que se estaba cayendo, desintegrando, a pesar de eso, tiene una belleza, un encanto mágico, ¿no? Es de las pocas pirámides que se encuentran en al borde de los riscos, con vista al mar. Ese territorio sagrado, estos cenotes hermosos, están debajo, ¿no? De estas capas, allá en Tulum, con esa playa que es en un paraíso también. Y aquí ya comenzamos a ver esas estructuras, ¿no? Y decían, estas estructuras que se desploman, ¿cómo es? ¿No? Pues también debido al tratamiento. Nada más que contraste, o sea, qué impresionante. Imagínense el templo cubierto con pigmento, ¿no? De otra forma, y aquí estas pequeñas casitas también, alusivas, y también estaban cubiertas con este pigmento, ¿no? Lo cual es destacado. También hay otras zonas en la costa oriental, como esta, muy interesante, ¿no? También. Bueno, ahora, para continuar, vamos a seguir con un video que nos va a hablar sobre la ciudad encantadora, impresionante, mágica, eh, que es Tulum. Así que pues, vámonos. Ina Un también. acantilado sobre el mar Caribe, hacia el oriente del territorio del México antiguo. En este marco natural se erige la zona arqueológica de Tulum. Se trata de los restos de una ciudad maya, punto de encuentro de diversas rutas comerciales desplegadas por agua y tierra, pero también lugar sagrado de peregrinaje para numerosos devotos de las religiones antiguas. El nombre de esta ciudad prehispánica, Tulum, significa en lengua maya cerco o seto y se relaciona con la característica muralla que la protege, aunque se sabe que sus antiguos pobladores la llamaron Samá, mañana. Aunque hay evidencias de que el primer asentamiento se produjo entre los años 400 y 500 de nuestra era, las construcciones que hoy permanecen ante nuestra mirada pertenecen a los años del 1200 al 1500. Entre las ciudades mayas, Tulum se yergue como vigía en la parte más elevada de la región, con una ubicación estratégica que es indicio de una preocupación defensiva. Entrar a la ciudad debió significar un control tras cruzar uno de los 4 accesos trazados en la gruesa muralla y, por supuesto, ser observados desde una de las 2 torres de vigilancia. Ya en el interior, las construcciones confluyen en un punto central que da la espalda al océano, el castillo, el edificio más alto construido sobre una elevación rocosa natural, límite entre el mar y la tierra, eje entre el nacimiento y la muerte del sol, durante cada día y hasta esta noche. El castillo, resultado de varias etapas de habitación y capas de construcción superpuestas,
es rematada con un templo cuya entrada la adornan 2 columnas con forma de serpiente y custodiada por la deidad del planeta Venus, el dios descendente. Hacia el norte, un pequeño templo acompaña a Venus en su travesía por el tiempo. Es el templo del dios del viento, un elemento que sin duda regía no solo la navegación prehispánica, sino la vida cotidiana del lugar. Otras construcciones más pequeñas abarcan el sitio, como el adoratorio frente al castillo, que posiblemente fue utilizado para las danzas y ceremonias públicas. Desde un lado y otro, en el vértice del edificio del Templo de los Frescos, un rostro nos observa y su mirada nos paraliza en el tiempo, para luego descubrir a otros seres sobrenaturales que permanecen en su portada. Este templo guarda en su interior las huellas que mejor nos permiten imaginar a los mayas de esta ciudad. Restos de pintura mural que dejan ver a sus deidades, a serpientes enlazadas entre flores, frutos y mazorcas, escena que nos remite a una alusión de la agricultura y el florecimiento de la vida vegetal. Los arquitectos de Tulum hicieron muchas otras edificaciones que respondieron a residencias o palacios. La Casa de las Columnas, la Casa del Cenote levantada sobre el techo de roca caliza de un cenote, y la Casa del Halachwinik, o Gran Señor. O también el llamado Templo de las Series Iniciales, en cuyo interior se encontró una estela con la fecha más antigua del sitio. Los habitantes de Tulum vivieron su apogeo económico derivado de la explotación de los abundantes recursos marinos y de su localización como punto de paso obligado de las vías comerciales por mar y desde tierra adentro. En 1518, la ciudad amurallada, con el castillo en lo más alto, quizá a manera de faro, fue divisada desde los navíos expedicionarios españoles. Algunos europeos que la vieron relataron que era tan grande como Sevilla. Tras la conquista española, Tulum entró en decadencia y fue finalmente abandonada, entregada a la selva. Poco a poco, Tulum o Samá, la antigua ciudad del amanecer, ha ido resurgiendo ante nuestro enorme deseo de conocer el pasado. Y está ahí, en una estrecha relación con la naturaleza, en medio del viento, frente al mar y de cara al sol naciente. Zona arqueológica de Tulum, una visión del mundo maya entre las murallas y el mar. Bien, este fue el video de Dina Sama, Tulum, ¿no? Así tantas ciudades que se conocen de una forma y se llamaban de otra, ¿no? Bien, pues con esto vamos a concluir este recorrido que hicimos por lo correspondiente a los estilos, y vamos a cerrar con estas definiciones, ¿no? Que nos van a ayudar a entrar de lleno, ¿no? Primordialmente con esta Hunabku. Hunabku, el nombre de eh, el poder máximo, si así lo llamamos, y vamos a ver fuentes como el Popol Vuh, Chilam Balam y el ritual de los Backups. La primera es el Popol Vuh, nos dice: cuando las dioses quisieron hacer al hombre, esto fue lo que buscaron. Con masa de maíz tierno, con los 9 jugos del maíz amarillo y blanco, hicieron su carne. Así, el maíz entró en el hombre y fue su carne, fue su sangre. Este fue el primer de correspondiente a el libro del Popol Vuh. En Chilam Balam, libro de los espíritus, la cita dice: he aquí el entendimiento oculto de la palabra, tal como fue recibida en esta tierra. Soy unidad, soy unidad, soy el sonido, soy unidad. Y en el ritual de los Backups, la cita dice: el Señor único, 4 veces Señor, nació de pie, 4 veces fue engendrado de pie. ¿Quién fue engendrado? ¿Quién encarnó? El Señor solar, gran rey rojo de rostro descarnado, el que mora en el centro del cielo y en el centro del inframundo. He aquí, él nacerá de nuevo. He aquí,
está siendo engendrado. Está en alusión a a esta representación del poder máximo que es Hunabku, el señor de la unidad y del movimiento. Por otro lado, aquí tenemos el corazón del cielo. ¿Quién es el corazón del cielo? Vamos a ver, toda sangre, regeneración humana, llega a su lugar de su reposo. ¿Cómo llegó a su poder y a su trono? Medido está el tiempo en que podemos alabar la magnificencia de los tres, y medido en que encontremos la protección del sol. Chilam Balam de Chumayel. El Popol Vuh especifica las tres esencias de Ometeotl y coexisten en la unidad. Se le llama corazón del cielo, es decir, el principio motor de la existencia. El Popol Vuh nos dice: he aquí cómo existía el cielo y el corazón del cielo, que tal es el nombre de Dios. Estaba cubierto de plumas verdes y azules, por eso se le llama serpiente emplumada. Su primer nombre es relámpago, el segundo es huella sutil de relámpago y el tercero rayo que golpea. Los tres son el corazón del cielo. Los tres son el corazón del cielo. Los tres son el corazón del cielo. Lo repito 3 veces porque el corazón del cielo es Ometeotl. Ometeo, divina, unidual, Trinidad. Aquí nos lo corrobora, no comprueba el Popol Vuh. Ometeo, corazón del cielo. Ometeo, relámpago, huella sutil, rayo que golpea. Ometeo, Ibinabi, Nipaniuca, Oloni, corazón del cielo, Ometeo. Con esto concluimos nuestra cuarta emisión de nuestro programa Semanáhuac, unidad en la diversidad con la cultura de los mayas. Ometeotl, Hunabku, corazón del cielo, aquí lo tenemos, y también está en corazón de cada tolteca, de cada anahuaca. Y gracias por su compañía. Lo esperamos en nuestra quinta y última emisión de los mayas. Esto va a ser a través de Canal Toltecayot, Anáhuac Toltecayot AC, Semanáhuac, unidad en la diversidad. Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora.